Que tengamos un corazón abierto, corazón atento para escuchar la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué digo el corazón? Porque es el asiento de las emociones, el corazón, y de esta manera quisiera que pusiéramos atención primeramente en el texto base. Ahí en Primera de Juan, quisiera que fuéramos a esa cita de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante, más bien diciendo al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si mira el versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados. No está hablando de pecado, no está hablando de uno solo, está hablando en plural. Y luego, más adelante, vuelve a recalcar, dice: para perdonar nuestros pecados. Otra vez, hablando en plural, no está hablando de pecado. Y en esta mañana quisiera que realmente el corazón pudiéramos, que Dios mire muy dentro de nosotros, y si hay algo en nosotros que nos incomoda, que nos hace pensar o meditar que tal vez no estemos bien delante de la presencia de Dios, o tal vez, porque a veces, hermanos, pasa esto: yo peco y pido disculpas, yo peco y no me pongo a bien con Dios, y de esta manera el pecado aquel va carcomiendo y va haciendo llaga y se va pudriendo. Es como cuando hay una llaga en la piel y no lo tomas en atención, no te preocupas por esa llaga, y vas con el doctor y te la toca y te duele. Es necesario que vayamos al doctor espiritual para que cure esa llaga que está muy dentro de nosotros, la cual como pecado se ha arraigado dentro de nosotros. Y a veces queremos excusarnos echándole la culpa a alguien más por el pecado. Nada menos en este año no mandé las placas a tiempo. O sea, ya ve que tiene que le mandan una carta, agarra sus placas, ¿verdad? O la pequeña calcamonía, ¿verdad? Del año, ¿verdad? Y pues anda manejando uno, ¿verdad? Y viene el policía atrás y que voltee para otra parte, ¿verdad? Entonces dicen que voltee para otra parte, ¿verdad? Porque a veces se enfocan en lo más mínimo, ¿verdad? Y yo, cuando estaba tarde con esta calcamonía, ¿verdad?, se me ponía un policía atrás y yo decía que voltee por otros carros, que voltee la luz, que voltee otro lado, ¿verdad? Porque sabes que estás mal. Si estás infraccionando la ley, te das cuenta, y te entra temor porque estás infraccionando la ley. Imagínate ahora espiritualmente con Dios, y luego algo, volteas para otro lado y miras, bueno, se me vencieron las placas 2015, enero 2015, no, diciembre 2014, y miro otro lado y miro unas placas que dicen enero 2014. Este está peor que yo, dije yo, ¿verdad? O sea, me conformé, ¿verdad? ¿Te das cuenta?
Y a veces el pecado nos hace mirar eso. Es que yo no peco tanto, ese peca más que yo, ¿verdad? O sea, me puse a excusarme para decir, no, ese está peor que yo. Yo no estoy tan mal, ¿verdad? Un mes que tiene, este está casi todo el año atrasado. Y te comienzas a comparar, ¿sí me entiendes? Espiritualmente es lo mismo también. Comienzas a compararte con los demás y decir, yo no estoy tan mal. Aquel comete más pecados y está más peor que yo. Pero a veces el pecado que tenemos o que escondemos nos hace mirar aquellas cosas y a veces, tristemente, pasamos por alto el pecado. Y hablaba con el hermano Noel esta mañana. A veces cuando nos molestamos, nos enojamos. Y quiero poner ejemplo a un hombre de Dios en esta mañana. La historia se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Quiero que mire esto. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Ok? Fíjense bien en eso. Los reyes salen a la guerra. ¿Ok? Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Leyó el contexto? Los reyes salen a las guerras, pero el rey David se quedó ¿dónde? En Jerusalén, se quedó en el palacio mientras manda a otros a pelear. ¿Sabe que la ociosidad es cuando el pecado trabaja más? A veces cuando te pones a descansar y mirar y comienzas a pensar cosas malas, pensamientos malos, ay caramba, vale más que me ponga a hacer algo. Hay personas que dicen, estoy pensando cosas malas, me pongo a mejor ocupar la mente en algo. Miren lo que está pasando con David. Dice la palabra que paseándose por ahí, miró a una mujer muy hermosa, ¿verdad? Bañándose. Y pregunta, ¿quién es esta mujer? ¿Verdad? Y ya le dan la información y envía a los mensajeros y les dice, yo quiero a esa mujer. Y mire lo que pasa. Cuando ella bien sabía, ella se daba cuenta también del pecado, porque dice que se levantó en la mañana, se purifica y lava, ¿verdad? Se lavó la inmundicia y purificó y se volvió ¿a dónde? A su casa. Y luego se da cuenta que está embarazada. Fíjense más. Dice la palabra que el pecado está ahí, pero da luz, ¿verdad? Aquí vienen los resultados del pecado. Ahora, miren lo que está aconteciendo. David manda decir a Joab, dice, envíame, versículo 6, a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Miren la plática, Después dijo a David a Urías, oye, descienda a tu casa y lava tus pies, ¿verdad? Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente a la mesa real. Todavía le regala, todavía para opacar el pecado, todavía le da un regalo. Imagínense, qué burla. Todavía está con la mujer de Urías y todavía le da un presente. Y le dice, vete a tu casa, tranquilo. ¿Qué es lo que hace Urías? Se duerme en la puerta del palacio y se queda ahí con los siervos.
Cuando se levanta David, la sorpresa de él que está ahí, ¿qué estás haciendo aquí? Se molesta el Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso no te mandé a tu casa que te fueras a descansar? Dice Joab, ¿cómo podría yo estar descansando en el Señor cuando el pueblo está en guerra y Joab está durmiendo en los campos de batalla? ¿Cómo podría yo estar de esta manera descansando así, tan limpiamente o pacíficamente? ¿Cómo? Y otra vez vuelve a remeter David. Entonces, ok, te invito ahora, vamos otra vez. Te invito a comer, vamos a comer un lonche. Vamos a platicar. Y dice la palabra que lo embriaga. Lo embriaga. Dice, pues si se ha embriagado, no sé cuándo se va a ir también. Y otra vez lo espacio para su casa. Vete para tu casa. Y otra vez lo mismo. La misma repetición hace Urías Eteo y se queda durmiendo otra vez en el patio del palacio. Y David se molesta. Y en el versículo 10 hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y luego en el versículo 13, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió en la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, versículo 14, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Miren nomás, premeditado el pecado, todavía lo hace con alevosía y ventaja. Y le dice, y miren nomás, todavía el pobre Urías le da el mensaje, David, llévale este mensajito a Joab. Imagínense, inocentemente lleva la sentencia de muerte en sus manos por medio del rey. O sea, están premeditando un pecado. Amados hermanos, cuando de repente pensamos o premeditamos el pecado, ya estamos pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a contestar? Está premeditando el pecado, se está acumulando pensamientos. ¿Qué es lo que va a hacer con eso? Y llega y entrega el mensaje a Joab. Y luego muere Urías. Y Joab manda un mensajero para que lleve el reporte de la guerra a David. Y le dice, dile a mi señor, esto y esto ha pasado. Pero espérate, si comienza a enojarse, porque se va a molestar, porque va a decir, ¿cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo los derrotaron? ¿Cómo los flecheros, al arrimarse al muro, los hirieron a todos y acabaron con todos? ¿Cómo? Si comienza a enojarse, dile, también murió Urías. También murió Urías. Miren. Y luego quiero que leamos ahí el versículo 23. Y dijo el mensajero David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros los hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos del muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, fíjate nomás, mira la conciencia, mira la mente cuando el pecado está ahí. Así dirás, no tengas pesar. O sea, no, se murieron usted, se murieron. ¿Sí? Cuando haces pecado, está bien, pues ya lo hice, ya que, y te descubren, ¿verdad? Ya que, a ver, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a decir? Ya lo hice, es más fácil pedir perdón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comienzas a excusarte. Mira lo que dice David.
no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. O sea, es normal. Van a morir, están en la guerra, tienen que morir, aló. Pero ¿sabe lo que está haciendo David? Excusándose de su propio pecado. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, Joab, aliéntate. O sea, no estés triste. Ya lo que pasó, pasó. Cuatro pecados de la ley que David infraccionó. No cometerás adulterio, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no hurtarás. 4. No matarás, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo y no cometerás adulterio. Fíjate en eso. ¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros a veces? ¿Nos has contado? Pero si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Justo. Justo. ¿Qué tenía que hacer David? Pasa el tiempo, todo está bien, viene un profeta Natán, y lo encara, y le dice, y le pone una historia, ¿verdad? Y el salmista le dice, este hombre merece la muerte. Natán le dice, ese eres tú, Señor. Pero viene el castigo. Todo pecado trae consecuencia y castigo. Dice la palabra de Dios en el versículo 27 que mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y Dios dijo, la espada en la casa de David jamás se va a quitar. Tiene que sufrir David, y vaya que sufrió. Consecuencias del pecado. Jamás se apartó la espada de la casa de David. Pasaron consecuencias. Tenía que pagar. Primeramente, muere el niño. Que cuando concibe el pecado concibe la luz, este pequeño nace. Dios se lo lleva. Y David está muy acostumbrado. Se pone triste por ese niño. Pero mire las consecuencias. Y escribe David 2 salmos, que es el número 51 y el número 32, perdón. Salmos de los cuales habla de su pecado, habla de su maldad. En el capítulo 51 de Salmos, comienza a decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lava más y más mi maldad y límpiame de mi pecado. Quiero que notemos esto. Él reconoce primeramente haber ofendido a Dios. Amados hermanos, cuando hemos pecado necesitamos de estar delante de Dios. Tal vez te hayas puesto bien con la persona, tal vez te hayas puesto bien con tu esposa, tu hijo, tu hija, tu suegra, cualquier familiar que tengas, si hayas pecado contra esa persona, tal vez te pusiste bien con ella, pero no te has puesto bien con Dios. El salmista debía ponerse bien con Dios. La relación con Dios es íntima, es necesaria. Cuando el creyente ha ofendido,
necesitan ponerse bien delante de Dios para que el corazón esté bien delante de Él. Él reconoce haberlo ofendido y comienza a decir: mis rebeliones, mi maldad. No la maldad de alguien más. Dice: son mías. Yo he pecado contra Dios. Son mis maldades. He hecho lo malo delante de Dios. David acepta lo suyo o sus pecados. Por eso dice: mis rebeliones, mi maldad, mi pecado. Muchas veces, hermanos, cuando alguien comete pecado o cometen una falta, tratan de justificarse culpando a otros, como decía al principio. Yo no estoy tan mal, aquel ha pasado un mes, tiene más problemas él que yo. El pecado es pecado. ¿Sí me entiendes? Otros culpan las circunstancias. David no culpó a nadie más que a sí mismo. He pecado contra Dios. Solamente he pecado. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer David? Desea el perdón de Dios. Desea el perdón. Qué bueno sería, ¿verdad?, que David fuera a decir: ¿sabes qué, Dios? Pues discúlpame. ¿Me disculpas? ¿Has escuchado la palabra disculpas? ¿Me disculpas, por favor? Y dice la mamá, o el papá, la hija, el hijo, la esposa o el esposo: está bien, te disculpo. No pasó nada. Tranquilos todos, sonrientes todos, vamos a seguir adelante. Pero el pecado sigue ahí todavía porque no ha habido un perdón. El perdón es muy diferente a la disculpa. ¿Sabes tú eso? El perdón viene directamente del corazón. La disculpa es: no hay problema. Él desea el perdón de Dios. El versículo 1 dice la palabra: ten piedad de mí, borra mis rebeliones, lávame, límpiame, purifícame, lávame. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis rebeliones. Desear el perdón de Dios significa desear tener la relación que había perdido con Dios. O sea, el perdón significa que me quiero reconciliar nuevamente con Dios. O sea, necesito un perdón tuyo, que me perdones. Él quería la amistad nuevamente con Dios. Acordémonos del primer hombre cuando comete el pecado. Tenía que haber una reconciliación con Dios, y el único que hace esa reconciliación es Cristo. Por eso dice Juan: abogado tenemos para con el Padre, Cristo el justo, en el cual yo voy delante de Dios y le pido perdón: Padre, perdóname. Quiero estar nuevamente la relación que tenía contigo. Por eso el mismo David escribió en otro pasaje también: y bendice alma mía, oh Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Bendito sea nuestro Dios. Pero cuando reconoces tu pecado, tienes que abandonarlo. ¿Entiendes? Tienes que abandonar el pecado. Tristemente, algunos pecan, no abandonan el pecado. Siguen haciendo lo mismo, como una rutina todos los días. El pecado está ahí, el pecado está ahí. David no solo pidió piedad para recibir el perdón de su pecado, sino que también pidió ser purificado. Purifícame, límpiame. Hay quienes desean el perdón de Dios, pero sin embargo no desean abandonar el pecado que practican. David deseaba el perdón de Dios y también la purificación total de su naturaleza pecaminosa. Por eso en el versículo 10 le pide a Dios dos cosas: crea en mí, oh Dios. Fíjate bien en esto, dos cosas importantes: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio.
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Purifica mi corazón. Renueva mi corazón. Renueva tu espíritu dentro de mí. Hay quienes desean el perdón de Dios, pero sin embargo no desean abandonar el pecado que practican. David deseaba el perdón de Dios y también la purificación de toda su naturaleza pecaminosa. Que le dé un corazón limpio. David entendía que el perdón de Dios sin un cambio de naturaleza dentro de él no valdría mucho. Él quería que Dios le perdonase y que también le quitase sus inclinaciones hacia el mal. Nada menos escuchaba en esta semana una persona que tenía tendencia a la pornografía. Y comenzó desde los 13 años, imagínate. Y comenzó de poquito, de poquito. Después se metió tanto que ya estaba totalmente impregnada de eso. Ella dice que tuvo que cambiar absolutamente todo y cambió. Y ahora está dando clases para las personas que tienen adicción a cualquier cosa, puedan cambiar. El único que puede cambiar nuestra vida en todas aquellas cosas pecaminosas es solamente Dios. Pero necesitas venir delante de Él y ponerte de pie o ponerte de rodillas, como lo hagas, y pedirle a Dios que te purifique, te limpie, te lave, te borre todas aquellas cosas pecaminosas que hay en tu corazón. Tal vez yo te dije, te habías puesto bien con tu esposa o con tu esposa, pero no te has puesto bien con Dios. Salmista tenía que ponerse bien con Dios. Él es la relación que tengo yo íntima con Él. ¿Sí me entiendes? Él quería conservar su vida en el Espíritu de Dios. Dice, cambia el corazón. Cambia el corazón. Es que, como alguien dijo, quería tener un marranito dentro de su casa como mascota. Y agarró el marranito y lo limpió, lo lavó, le echó champú, le puso un moñito y lo metió a su casa. Y el marranito tenía tendencia de irse a revolcar en el lodo. Y aquella persona dice, no puede ser que este marranito, que es una mascota, lo limpie y quiera irse al lodo. Alguien le dijo, es que él tiene un corazón de marranito. Necesitas cambiarle el corazón al marranito para que no se vaya al lodo. Dios tiene que cambiar el corazón a nosotros para no volver otra vez al lodo. Tiene que purificar el corazón. Tal vez la apariencia de nosotros por fuera se mire limpia, pero el corazón está muy sucio. Este pueblo de labios me honra, pero de corazón muy lejos está de mí. Aquellos soldados que estaban junto a la cruz, pero lejos de Jesús. Quería conservar su vida David. Por eso dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. De manera que David no solo deseaba el perdón de Dios, un cambio total de su naturaleza mala, sino también el Espíritu de Dios controlando su vida. Para que el Espíritu, fíjese bien, de Dios sería el que preservaría la vida en santidad y además la fuerza que produciría el bien que deseaba él hacer. O sea, David deseaba proclamar los caminos del Señor. Es un cambio que después, cuando tú lo haces y vienes delante de Dios y te pones bien delante de Dios, es un cambio en tu vida espiritual. Ahora deseaba proclamar los caminos de Dios. Ahora dice, voy a cantar, voy a alabar. Aquello que le ha perdido, ahora lo tengo. Pero es necesario ponerse bien con Dios. Entonces, enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Nótese que en ese entonces, viene después que Dios lo hubiese perdonado, cambió la naturaleza y restaurado su Santo Espíritu. Ahora, él no intentaría, David, testificar de las cosas de Dios a menos que su vida estuviese en buena relación con él. ¿Cómo puedo yo hablar? ¿Cómo puedo yo? Como decíamos en la mañana, para participar del pan de Dios. ¿Cómo puedo yo estar participando, manchando la sangre de Jesús por mi pecado? O algo que estorba dentro de mí, participando de esas cosas. Es aquí cuando también el salmista desea cantar, versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Fíjate más. Mientras no hubiese reconciliación con Dios, ¿podría haber entusiasmo para alabar a Dios? No. Porque el pecado entristece. El pecado te hace alejar de Dios. El pecado te humilla delante de Dios. El pecado te hace mirar lo más bajo que tú eres. Cantamos este canto. Renuévame, oh Señor. Lo decimos, pon en mí tu corazón. Y lo decimos, ya no quiero ser igual. Dice Pablo, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Saben los que estamos cantando? Y para terminar, en esta mañana, cuando el salmista se da cuenta de haber ofendido a Dios, me encanta ese salmo, el Salmo 32. El Salmo 32 me dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bendito sea nuestro Dios. Él es justo en perdonar nuestras iniquidades. Abogado tenemos para con el Padre. Te invito en esta mañana que pases delante de nuestro Dios, y no es Candelario, sino la palabra. Si el salmista, siendo rey, se postró delante de la presencia de Dios para pedir perdón, ¿qué nos creemos nosotros que no podemos hacer? En esta mañana te invito que pases al frente mientras cantamos un canto y reconozcas quién es Él. ¿Sabes una de las cosas que a veces la relación se rompe y no nos damos cuenta de eso? A veces pasamos por alto el pecado, pero Dios lo está mirando muy dentro de nuestros corazones. Te invito en esta mañana, hermana, que nos pongamos bien delante de nuestro Dios. Quiero que cierres sus ojos en esos momentos y vengas delante de la presencia de nuestro Dios para recibir perdón delante de su presencia. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús,
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay, sí, Padre, renueva nuestro corazón, Señor. Mira muy dentro de nosotros, Padre, perdónanos. Padre, así como el salmista pidió ser limpiado, pidió ser purificado, te pido, Padre, que si te hemos ofendido, pecado delante de tu presencia, individualmente, Padre, venimos delante de tu presencia, para que nos perdones. No quites, Padre, de tu presencia tu Santo Espíritu. Por favor, Padre, perdónanos. Que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie de todo pecado. Padre, por favor. Te invito, hermano, hermana, que pases al frente. Si te sientes mal con Dios, te invito. Vamos a estar de pie y vamos a cantar otra vez este himno. Mientras cantamos, te invito a que pases al frente. Yo conozco tu apariencia, pero no conozco tu corazón. Pero Dios conoce tu apariencia y Dios conoce tu corazón. En esta mañana te invito a que pases al frente. Está una hermana aquí ya. Dice que el reino de los cielos es de los valientes. Únicamente los valientes lo arrebatan. El cobarde se queda. David hubo momentos que se cobardó, pero no tomó la valentía y la destreza de ir delante de Dios. Si ahorita no lo haces, te pones bien con Dios, de todas maneras, algún día estaremos ante el juicio y Él nos juzgará por todas aquellas cosas que hicimos mientras estamos en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Y será más vergüenza en mí en aquel día del juicio. Vergüenza total para nosotros, que nos descubran en aquel día y nos dé la pena y nos dé vergüenza. Mientras cantamos este canto, te invito otra vez. Nuevamente.